antes, es necesario, así como en este programa venimos bajando el relato mentiroso de buena parte de los medios oficialistas y del gobierno de Macri, así como venimos mostrándote las fake news que desde el 2015 a la fecha han armado para sostener políticamente, primero para ganar y después para sostener políticamente a este gobierno. Así como hemos visto las mentiras que se les han caído como una estantería al gobierno y a los medios oficialistas. Mucho se ha hablado y mucho le hemos contado a usted sobre la persecución que este grupo sufre por parte del gobierno de Mauricio Macri, que tiene por una decisión política de Macri preso a los dueños de este canal. ¿Y cuántas veces habrás leído a través de los medios oficialistas que este grupo evadió impuestos, los chorros, se robaron 8.000 millones, después decían 16.000, llegaron a decir 23.000 millones? Total, para mentir pueden hacerlo. Después les cuesta la credibilidad que han perdido y siguen perdiendo. Pero ¿sabe qué? Metieron presos a los dueños de este canal. Empezaron un juicio sin tener ni siquiera una pericia oficial de cuánto era la deuda. Y ahora, como toda mentira se cae, llegó el momento de la verdad. Papeles en la mesa, pericias oficiales, ordenadas por la Suprema Corte, que hace caer otra mentira. Gabriel Morini, que sigue todo el tema también judicial, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Gaby, ¿Cómo estás? bienvenido. Buenas noches. Bueno, contanos de qué se trata. Acá tenemos pericia oficial, Centro de Asistencia Judicial Federal, Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales, Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este es el informe que pidió especialmente el Tribunal Oral Federal número 3 como parte de la instrucción suplementaria para empezar el juicio Oil Combustibles, que tiene como acusados a Ricardo Echegaray, Cristóbal López y Fabián de Sousa como principales acusados de haber defraudado al Estado. ¿Defraudado cómo? Obteniendo planes de financiación de la deuda por el impuesto a la transferencia de combustibles. Este era el cuestionamiento general. De ahí que se llegó a la mágica suma de 8.000 millones de pesos como parte de esa evasión. Pero repasemos, porque son 60 carillas que fueron incorporadas Acá está, el informe completo que consta de 60 carillas ya fue incorporado como una de las pruebas clave por el supuesto otorgamiento irregular de 4 planes de pago de AFIP entre 2013 y 2015. Y 2015, ¿qué es de lo que acusan a López, a de Sousa y Echegaray? De que se valieron de una decisión que en definitiva era irregular para obtener estos planes de financiación y financiar el impuesto que tenían por la petrolera Oil Combustibles. Pero veamos, porque las sorpresas empiezan prácticamente desde un comienzo de esta pericia. Si ustedes recorren cualquiera de las 60 carillas, jamás van a ver la cifra de 8.000 millones. Esto es muy importante, porque el periodismo oficialista cabalgó sobre los 8.000, que después lo habían pasado, ¿te acordás? A 13.000, llegaron a decir 23.000, llegaron a escribir. Jamás existió la cifra de 8.000 millones. ¿Pero por qué? Porque jamás fue calculada durante la instrucción de la causa a cargo de Julián Ercolini. ¿Por qué motivo esta pericia? Se llega a un juicio sin una pericia de estas características para establecer por lo menos cuánto era la deuda. No es la única sorpresa que tiene esta pericia, tiene muchas más. No surge del informe. ¿Sabes quiénes firmaron esta pericia? Una perito contadora oficial de la Corte Suprema de Justicia, 2 peritos designados por el Ministerio Público Fiscal, es decir, la acusación, 2 por la querella de la AFIP y 3 por las defensas. Que uno puede decir, bueno, las defensas dijeron lo suyo. No, unanimidad en los criterios. No hay disidencia en este escrito que ya está incorporado como prueba. Pero veamos además qué fue lo que sí concluyeron, porque hay muchas de estas conclusiones que están plasmadas aquí. Y este punto es central. Al 10 de diciembre del 2015, toda la deuda de Oil Combustibles estaba regularizada en planes de pago y no era exigible por AFIP. Los saldos emergentes de los planes antes detallados son luego reformulados como planes vigentes en los términos de las normas por el capítulo H de la RGE, señala el informe. Fíjate, esto es muy importante. Es muy importante, y esto último, capítulo H de la RGE, Resolución General de AFIP, indica
que estaban de acuerdo a las normas. Es decir, no es el problema principal que vos debas impuestos, sino que no los quieras pagar. Claro. Eso sería una causa de evasión, cuando vos decís, no pago los impuestos, pero además tampoco te los debo. Una cosa es decir eso y otra cosa es refinanciar las deudas que vos tenías. Después vamos a ver por qué es importante esta cuestión, porque los saldos que detectan los peritos estaban todos incluidos dentro de planes de pago y a diciembre de 2015 estaba todo pago al día las cuotas. Claro, acá es lo importante también, Gabriel, en esto detallado que lo estás explicando muy bien. Los planes especiales por el artículo 32 otorgados a Oil Combustible, también cuestionados en el juicio, tenían financiados 2.200 millones de pesos. 1.600 pesos ya habían sido cancelados, lo que dejaba solo 600 millones por planes especiales supuestamente irregulares. ¿Por qué es esto? Porque Oil Combustibles tenía dos planes por artículo 32. Los artículos 32 los otorga, y tiene discrecionalidad para hacerlo, el titular de la AFIP, en ese caso Ricardo Echegaray. Estos dos planes tenían por financiación 2.200 millones. Ahí nos queda el signo de millón, pero son 1.600 millones los que ya estaban pagados en las cuotas. Y esto incluye los intereses también. Después vamos a ver más adelante cuánto se pagó, porque otra de las cuestiones que se decían es, compraron la petrolera, pagaron 7 meses, después se rajaron, no querían pagar más nada y se financiaban específicamente con los impuestos. Veamos cómo esto no es así precisamente por esta cuestión. A ver, vamos a la próxima placa. Desde que empezó Oil Combustibles a tener actividad, año 2011, pagó 7.175.646.906,18 hasta que presentó el concurso de acreedores. Esto ya 2016, año que era Cambiemos, digamos. Son 5.333 millones de capital más 1.841 de intereses por meterte en los planes de financiación. Es decir, que había voluntad de pago. La pregunta en términos jurídicos es, si vos vas a defraudar al Estado, ¿para qué te metes en un plan de pago a decirle al Estado que le debes más plata de la que le debes? Claro. Esta es una pregunta casi básica, casi de manual para llegar al juicio. Interés de pago y que no hubo quita. También lo aclaran en una de las páginas que le pregunta el tribunal, ¿hubo quita? ¿Hubo merma de intereses? La respuesta es no y no. No hubo ni quita ni merma de intereses porque todo se hacía de acuerdo a las regulaciones de AFIP. Es decir, que desde la AFIP mentían sobre este punto. Bueno, en realidad vamos a ver cómo llegan a construir este número. Y te vas a sorprender porque básicamente si yo te dijera que se empujó esta situación para no cobrar un peso, me dirías, no, es imposible. La AFIP siempre quiere recaudar. Su objetivo principal Pero es te acordás recaudar que impuestos. lo hemos dicho en más de una oportunidad acá, que la AFIP no quería cobrar, solo le interesaba a la AFIP de Abad, Ricardo Girlavedra, y al gobierno perseguir a esta empresa, cerrar, desguazar la empresa. Acá queda revelado eso. Y vamos a ver Acá queda revelado que eso. hubo cierta, digo cierta porque resta comprobarse, pero mala praxis por parte de la AFIP. Después lo vamos a demostrar. Oil Combustibles demostró pérdida en sus balances de los años 2013, 2014 y 2015. Este era uno de los requisitos precisamente para obtener un plan del artículo 32. Lo que decían, no, es un plan porque Echegaray es amigo de los Kirchner, es amigo de Cristóbal López, le da un plan. No. Vos fíjate que los peritos determinan que hubo pérdidas en estos balances y lo que requiere el artículo 32 de la AFIP, que todavía está vigente, no se derogó. No se derogó, está vigente, no se usa, pero está vigente, es que vos demuestres condiciones económicas financieras desfavorables. Bueno, si a vos te parece que pérdidas en los balances generales de la empresa no son condiciones que te permitan acceder a un plan de pagos, bueno, pero aparte, este es un punto muy importante que decir. En los balances de hoy se indicaban las pérdidas y se indicaba lo que se le debía a la AFIP. Nunca se ocultó esa información. Exactamente, porque entre las pérdidas estaba la posibilidad de financiarse. De hecho está que había dos artículos 32, que son los especiales, y después había grandes planes que eran incluidos dentro de otros, que eran sacados por computadora. O sea, vos te metés en el sistema como si fueras monotributista, obviamente las cifras son otras, pero decís voy a refinanciar mi deuda y la AFIP bajo ciertos precedentes te acepta. Esos estaban aceptados. Vamos a la próxima placa.
Esto es lo interesante, porque fueron todas resoluciones del ex titular de la AFIP, Alberto Abad, las que hacen caer los planes de pago a partir de abril aproximadamente del año 2016. Porque hasta ese momento venían siendo regularizadas, y recordemos lo que dicen los peritos al principio, hasta el 10 de diciembre de 2015, todo dentro de las facilidades de pago, todas las cuotas al día, con lo cual la AFIP no te podía exigir nada. Las resoluciones que va tomando concatenadamente Abad en este tema y dirigidas al combustible empiezan a generar la caída de los planes. Entonces ahí sí se viene la acumulación de deuda y se empieza a armar lo que es una bola de nieve que termina indefectiblemente en la historia que conocemos, claro, la quiebra de Oil Combustibles. Exacto. Veamos qué más hay referido a este punto en particular, que son las resoluciones. Esto es interesante, porque al final estaba todo bien, no debían absolutamente nada. No. Acá los peritos determinan que hubo un tema sobre el que el combustible debía hacerse responsable. ¿Sabes qué es? Que era una incorrecta imputación de un plan en el que no debían haberse metido. ¿Por qué no estaban dadas las condiciones? ¿Sabes cuál era la diferencia de este plan al que debieron haberse metido? Una diferencia del cálculo de interés. 1.900.000 pesos. Era lo que se le podía reclamar como exigible a el combustible precisamente por haberse acogido mal a un plan. Pero no 8.000. No, ni 8.000 millones, ni nada. Claro. Ni nada parecido. Bueno, ¿qué es lo que ocurre después de todas estas resoluciones que dijimos y detallamos de Abad? Bueno, obviamente, la generación de una deuda que se torna impagable. Y hoy por hoy podemos decir que el fisco no obtuvo absolutamente nada de toda esta deuda. La empresa entró en concurso, quebró, se liquidaron los activos y al fisco no volvió nada. Abad no recuperó nada de lo que decía que iban a recuperar porque no quiso Abad. Ni el equipo de abogados Ni externos, el equipo de abogados, ahí está. Bueno, esto es interesante porque acá hablábamos de la mala praxis de AFIP, incluso mala praxis a la hora de reclamar. ¿Por qué? Porque pide recuperar esto en el concurso de acreedores, ya entrado 2016, ya con la empresa en crisis absoluta, ya con todos los planes caídos y una deuda que se te empezaba a recalcular desde el momento en que debías, porque como no estabas en ningún plan de financiación, tampoco tenías el régimen de intereses, claro, digamos, establecidos, debías mucho más de lo que debías. Bueno, ¿qué dice? Pide recuperar créditos por 6.891 millones de pesos en el año 2016. Pero el juez de la causa, Vitale, en ese momento le dice, pero yo lo calculé en 6.947. Y Oil Combustibles se presenta y dice, yo te debo 7.000 millones, porque a esta altura ya me lo volviste impagable, pero te debo 7.000 millones. ¿Qué dice el juez? Se da vuelta a la AFIP y le pregunta, y la verdad es que ustedes están reclamando de mucho menos que lo que dice la empresa, con lo cual le tengo que dar a usted la razón de que usted reclama menos. La empresa estaba reconociendo que debía ese dinero y que no había podido acogerse a las distintas moratorias, claro, planes de pago, facilidades, etcétera. Porque Abad se las negó. Y los declaró nulos. Y los declaró nulos pudiendo por ley acogerse. Historia de una persecución, cada vez más claro cómo este gobierno arma capítulos para perseguir a los que no opinan como ellos. Eso también lo tiene que tener claro para votar a conciencia el próximo domingo. Gaby, lo seguimos, ¿eh? ¿Cómo no? Muchas gracias, ¿eh? ¿Ustedes? Gracias por la precisión y la claridad.